Bueno, iglesia, yo quiero hoy en día comenzar una nueva serie, un nuevo tema que Dios me ha puesto en mi corazón. Y si usted se da la oportunidad, dígale a su hermano, si tú te das la oportunidad, Dios te va a hablar. Una de las cosas que yo he aprendido, iglesia, es que Dios siempre está hablando. Somos nosotros que no escuchamos, somos nosotros que no ponemos atención, pero Dios siempre habla. Diga conmigo, Dios siempre habla. Amén. Y muchas veces no habla solamente con su palabra, no solamente con el momento de congregarnos, pero también nos habla con nuestra conciencia, pensamientos. El Espíritu Santo nos convence. Y Dios constantemente nos está hablando de una manera u otra. Hay a veces que incluso Dios usa el mundo para hablarnos a nosotros también. Yo no sé si tal vez usted ha experimentado veces que usted está buscando una respuesta o le está orando, Señor, para que le dé paz o tranquilidad. Y de repente usted está manejando y de repente ve un cartel que diga, ten paz hoy día. Y a veces Dios nos habla de esa manera. No buscamos, déjeme estar claro, no buscamos esas señales. Pero lo que quiero que estemos atentos es que Dios siempre está hablando. Todo aquel que tenga oído y todo aquel que quiera escuchar, va a escuchar la voz de Dios. Por eso que hoy en día Dios no va a hablar. Si usted lo cree y si usted lo permite, Dios nos va a hablar esta mañana. Amén. Quiero que usted me acompañe a Cantares, capítulo 2, versículo 15. Un versículo bien corto. Pero mire lo que dice, si usted me acompaña, mire la pantalla. Dice, cansanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Quiero hablar bajo un nuevo tema, una nueva serie titulada Las verdades, se me olvidó el nombre, verdades que maduran en la iglesia. Amén. Diga conmigo, verdades que maduran la iglesia. Amén. Pero antes que usted podamos hablar de las verdades, antes que usted pueda entender las verdades, usted tiene que estar consciente, ¿verdad? Que a la misma vez que hay verdades, hay mentiras, hay ideas falsas. Amén. Y una de las cosas que tenemos que estar atentos y estar velando y estar consciente es que el enemigo usa esas herramientas para confundir y dividir su iglesia. Amén. Muchas veces, iglesia, nosotros tenemos un mal concepto y hoy en día espero que esta serie, estos temas que vamos a estar hablando domingo tras domingo, sean para que nosotros entendamos la verdad. Para que tengamos el concepto verdadero, que seamos una iglesia madura. Amén. Para que nuestra fe sea fortalecida. Para que no seamos personas que fácilmente seamos engañados o fácilmente seamos influenciados a las cosas que no son de Dios. Amén. La palabra de Dios en Juan, Jesús le decía a sus discípulos, cuando conocerás la verdad los hará libre. Y Jesús estaba hablando de la verdad, quién era Él, a sus discípulos, a las personas alrededor. Él se estaba revelando y diciendo, cuando ustedes entiendan quién yo soy, ustedes serán libres. Pero ese principio no solamente está sujeto a quién es Cristo, pero también es un principio bíblico. La verdad de Dios, su palabra, que es la verdad de Dios, nos hará libre. Amén. Todo lo que está escrito en esta palabra, usted no tiene que tener duda. No lea la Biblia dudando. No lea la Biblia preguntando. Y no digo preguntando sanamente, digo preguntando, buscando dónde está el error, buscando dónde está el fallo, porque muchas veces nosotros vivimos buscando el problema, el fallo, dónde está el hueco, dónde está la mentira. Para decirle, hay muchas personas ateos que se dedican su vida a estudiar la palabra con ese principio, con ese fin. Para buscar dónde están los huecos. Por eso que cuando usted la lee, usted tiene que pedir al Espíritu Santo que le guíe. Amén. Porque dice la palabra que solamente los espirituales entenderán las cosas espirituales. Por eso que el ateo, cuando lee la palabra, muchos lo usan y dicen, no, es que la Biblia se contradice.
No, porque la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios que mata y que quita la vida. Y muchas de las razones que ellos sacan eso fuera de contexto porque la leen buscando el fallo. Y se sobrepasan el amor de Dios, sobrepasan la misericordia de Dios, sobrepasan la soberanía de Dios. Amén. Pero esta mañana yo quiero entender que la verdad no solamente te informa, diga como informa, pero la verdad de Dios también nos libera. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos informa, nos guía, nos dice, nos indica dónde ir, pero a la misma vez la palabra de Dios nos libera. Nos libera espiritualmente, nos libera emocionalmente, nos libera incluso hasta físicamente. Porque la palabra de Dios trasciende todo. No se limita, Dios no está limitado, su palabra no está limitada. El Dios que creó el universo, ¿cómo es capaz de limitarlo a Dios? Amén. Entonces, por eso que esta mañana quiero que nosotros entendamos que muchas veces el pueblo de Dios nos esclavizamos. A veces las cadenas no son visibles, iglesia. Muchas veces hay falta de entendimiento dentro de la iglesia. A veces hay enseñanzas mal comunicadas, mal enseñadas. A veces hay conceptos bíblicos que solamente la entendemos superficialmente, pero no hay profundidad. Y lo peor es que hay iglesias, ministerios, pastores, líderes que también usan la palabra para manipular. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted será manipulado. Sus emociones serán manipuladas, su vida espiritual será manipulada. Por eso que hoy en día es necesario que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, sea una iglesia estudiada de su palabra. No podemos depender solamente del pastor, no podemos depender solamente del domingo, no podemos depender de los martes, de las células. Todo eso son herramientas, nos ayudan, nos mantienen caminando, pero la dependencia de tu vida espiritual, tu conocimiento de la palabra de Dios es tu responsabilidad. Amén. Diga conmigo, es mi responsabilidad saber la palabra. Hay muchos que aman a Dios sinceramente. Yo lo he visto muchas veces en mi vida. Hay personas que realmente aman a Dios con todo su alma, con todo su ser y quieren agradar a Dios. Pero hay veces que hay enseñanzas dentro de ellos, sea porque fue algo que ellos mismos aprendieron, sea que alguien se lo enseñó mal. Tal vez fue un entendimiento que nunca lo estudiaron profundamente, pero se convierten en esclavos a veces a la culpa, a la vergüenza, y vivimos a veces vidas cargadas, esclavizados por enseñanzas que realmente no tenemos totalmente la enseñanza completa o el entendimiento completo. Amén. Y por eso que hay veces personas que viven tristes. Personas que viven tristes, viven a veces deprimidas. Aman al Señor, pero viven de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces hay esas enseñanzas confusas que no saben cómo entenderlas. No saben cómo interpretarlas. Y muchas veces porque nos sentimos mejor que otros o porque nos da pena, en vez de preguntar, en vez de hablar con alguien que tal vez tenga un poco más conocimiento, sabiduría, nos guardamos esos temores y ya no decimos nada. Y construimos verdades que están hechas en un fundamento bien frágil. Amén. Y yo quiero que esta serie, lo que quiero hablar estos par de domingos, que traiga claridad a la iglesia de hoy. Que como palabra de fe seamos libres de tal vez conceptos, ideas, enseñanzas que suenan bonitas, que parecen bien, pero realmente hay una verdad mayor detrás de ellas. Amén. Pero todo comienza, iglesia, con las zorras pequeñas. Diga como las zorras pequeñas. Antes de establecer la verdad, yo quiero que entendamos las zorras pequeñas. Dice la palabra de Dios que son las zorras pequeñas que dañan el dinero. En otras palabras, iglesia, a veces no es un escándalo en la iglesia que va a debilitar la iglesia. Tal vez no será un pecado visible que va a debilitar la iglesia. Todo eso sí lo va a hacer. Pero muchas veces lo que está debilitando la iglesia
domingo tras domingo o haciéndonos más inmaduros son las cosas pequeñas, los hábitos pequeños, las enseñanzas pequeñas, los pensamientos pequeños, que en vez de confrontarlas, las mantenemos a un lado. Hay verdades, iglesia, que no se pueden jugar. Hay verdades que son fundamentales para nuestra fe y no son negociables. Por ejemplo, la enseñanza de quién es Dios y la Trinidad, quién es Cristo, cómo somos salvos, porque el significado de pertenecer a Cristo, cómo vivir como discípulos, son enseñanzas fundamentales para el creyente. Y ahí no hay para negociar. Pero hay enseñanzas secundarias que a veces no le damos la importancia, pero son igualmente importantes. Es verdad, no tratan con nuestra salvación, no trata tal vez con el principio de la Trinidad, con conceptos profundos, pero sí trata con nuestro día tras día. Sí trata con nuestra vida espiritual. Sí trata de llegar hasta el final de la meta. ¿Qué vale usted comenzar con pasión, con fervor en las cosas del Señor y que al final usted se apague? ¿Qué logramos nosotros tener una iglesia encendida un momento y ser pagada el jueves? Por eso, iglesia, tenemos que entender que hay temas que son importantes para la vida cristiana. Hay enseñanzas prácticas que necesitamos entender hoy en día. Por ejemplo, hay que entender la función de la iglesia local. ¿Para qué está? Entender el liderazgo espiritual. Hay que entender lo que la palabra define un creyente maduro. Entender qué significa el compromiso bajo la palabra de Dios. ¿Qué Dios se refiere cuando nos habla de permanecer? ¿Qué Dios habla sobre la honra? ¿Qué Dios habla de la responsabilidad espiritual? Son muchos temas, iglesia, que nos conviene saber. Y son verdades que cuando nosotros logramos entenderlas, seremos libres. Amén. Seremos una iglesia con conocimiento. Amén. Muchas veces ignoramos estos temas. Muchas veces no le damos la importancia. Queremos a veces hablar de otras cosas y todo tiene su tiempo y su lugar. Pero yo creo, como iglesia, palabra de fe, no voy a hablar de otras iglesias, no las conozco. No soy el pastor de esas personas, no conozco a las personas, pero mi iglesia, la iglesia que Dios nos ha dado como iglesia, vamos a caminar juntos. Y hay cosas que como iglesia local, como iglesia palabra de fe, nos corresponde saber y entender. Lo que Dios está tratando en otra iglesia, gloria a Dios y amén. Y oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas de fe. Oramos por esos pastores, pero muchas veces hay que estar pendiente de lo que Dios nos está diciendo como iglesia local. Palabra de fe tiene una visión, palabra de fe tiene una meta, palabra de fe tiene algo que Dios quiere hacer. Y si no estamos dispuestos a escuchar y no estamos dispuestos a seguir, entonces nunca vamos a lograr lo que Dios ha llamado bueno para palabra de fe. No sé si usted me entiende esta mañana. Por eso hay temas, conversiones, prédicas, enseñanzas que son para palabra de fe. ¿Para qué? Porque hay momentos, temporadas que tal vez la iglesia estamos pasando y solamente aquellos que tienen raíces en su iglesia local pueden saber lo que está sucediendo. Hay iglesias que tal vez están sufriendo con el pecado. Habrá otras iglesias que están sufriendo con los matrimonios y las familias. Habrá otra iglesia que está luchando con la carnalidad y el pastor va guiando su grey basado en lo que está viendo y lo que Dios le está mostrando. Y hoy en día lo que quiero dejar en nuestros corazones es que es tiempo de madurar. Una iglesia madura produce líderes maduros. Líderes maduros construye una iglesia madura y es un círculo. Por eso es que nos debe de interesar y usted analizarse, Señor, ¿soy inmaduro o soy inmaduro? Pedirle al Señor que nos muestre, dejar que la palabra de Dios sea un espejo para nosotros, para que nosotros podamos crecer. Todo lo que tenga vida, iglesia, diga como todo lo que tenga vida, tiene que crecer. Amén.
Hay verdades, iglesia, que requieren discernimiento, la madurez y la sabiduría de Dios. Muchas veces, iglesia, ahí es donde el enemigo quiere atacarnos, porque quiere traer confusión dentro de la iglesia. Tratamos de escoger lo que preferimos y la tratamos de presentar como si fueran de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío como iglesia de expresarnos de la manera que como somos. Cada aquí persona es diferente. A algunos les gusta cantar, a algunos les gusta enseñar, a algunos les gusta aplaudir, a algunos les gusta danzar. Y todo eso, mientras glorifica al Señor, es de bendición. Y nadie aquí es igual. Pero muchas veces queremos traer nuestra preferencia y enseñarla como si son conceptos bíblicos. Pastores, líderes, maestros, a veces enseñamos nuestra preferencia como que fueran finalidades de Dios. Y ahí es donde está el gran error, iglesia. El gran error es yo decir, porque me gusta la adoración, como iglesia tendremos 3 horas de alabanza y de adoración. Y usted te tiene que aguantar. Porque es mi preferencia. El predicador, el que enseña, el que tiene la responsabilidad de enseñar, no puede enseñar por preferencia. Tiene que enseñar bajo la palabra de Dios. Porque si yo predico bajo mi preferencia, yo puedo manipular la palabra de Dios. Y ahí está el peligro, iglesia. Por eso es que usted tiene que estar escuchando constantemente las prédicas. No le digo para que usted me escuche mi voz y que usted diga, wow, qué linda voz. O, hoy hablaste bien el español. No. Lo digo porque, como hablamos en el principio, Dios está hablando. Y el que quiera escuchar, va a escuchar. Pero son las zorras pequeñas, iglesia, que dañan lo bueno de Dios. Y déjeme decirle algo profundo, o que tal vez le duela, o no me mire cuando le diga esto. Pero a veces las zorras pequeñas somos nosotros mismos. Y decimos, imposible que yo sea una zorra pequeña. Pero muchas veces somos ese instrumento la cual comienza a dañar lo bueno de lo que Dios ha establecido. Porque dejamos pensamientos, preferencias dominar en vez de la palabra de Dios. Por eso que en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, 6, dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura luede toda la masa? Lueda toda la masa. En otras palabras, iglesia, lo que debilita a la iglesia eventualmente debilita al creyente. Y lo que debilita al creyente eventualmente termina debilitando la iglesia. Es un círculo de que tenemos que estar conscientes que todos aquí participamos de ese círculo. La madurez no solamente son para los pastores o los líderes. No son para algunos, no son para los elegidos, no son para los que están en una posición. La madurez espiritual, la madurez de la iglesia les corresponde a todos los que estamos aquí hoy en día. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nos conviene, diga a su hermano al lado, me conviene que tú estés maduro. El versículo de Cantares nos sirve como advertencia, iglesia. Es para que estemos alerta, para que estemos conscientes, para que abramos nuestros ojos espirituales y saber que tenemos que estar velando por nuestra iglesia. Que estamos constantemente ser parte de la solución, ser parte de la bendición, o somos parte de lo que Dios quiere, lo contrario. Dividir y debilitar la iglesia. Y como decía, no siempre las grandes cosas son las únicas cosas que debilitan la iglesia. Siempre pensamos las cosas grandes, siempre pensamos en el pecado grande, siempre pensamos que eso es lo que va a caer una iglesia o va a traer bajo una iglesia, pero realmente muchas veces son las cosas pequeñas. Es lo que ocurre poco a poco.
Y uno tiene que estar pendiente y tener sus ojos abiertos. Amén. No siempre los ataques vendrán de algo de grande. No siempre un ataque vendrá de un brujo, de una hechicería. Sí lo hay, y sí hay gente que quiere contra la iglesia, pero muchas veces no son esos ataques. Dios nos guarda. Hay ángeles rodeando este lugar constantemente, en cada puerta, en cada ventana. No piense que estamos vulnerables. Dios nos cuida y manda a sus ángeles para cuidarnos. Pero sí, a veces somos nosotros que tenemos que ser honestos y vernos en el espejo. Hay cosas que debilitan la iglesia lentamente, iglesia. Y algunas de las cosas que debilitan a nosotros como iglesia y nos hace iglesia madura son las expectativas incorrectas sobre la iglesia. Muchas veces venimos con expectativas altas. El pastor me tiene que hablar, el pastor me tiene que saludar, el líder me tiene que llamar si no voy a la iglesia. Y comenzamos a tener expectativas grandes en las cuales la palabra de Dios nunca nos requiere. Y nos convertimos en personas inmaduras. A veces tenemos doctrinas superficiales. Sí, Dios nos ama, pero también hay que saber la ira de Dios. Sí, tenemos que saber la justicia de Dios. Tenemos que tener un evangelio completo y no parcial, porque eso lo que produce son una iglesia inmadura. Yo conozco a mi padre como bueno, porque lo conozco en los tiempos buenos y lo conozco también cuando los tiempos están malos. Conozco lo que lo molesta, conozco lo que le trae enojo a mi papá. Muchas veces también lo que debilita la iglesia es un cristianismo emocional sin fundamento bíblico. Muchos quieren la presencia de Dios, pero no quieren pagar el precio que Cristo pagó. Queremos experimentar, como tuvimos hoy, un momento precioso, en el momento de adoración, y decir que eso es lo que me llenó, pero eso no es lo que nos llena, iglesia. Esa adoración le corresponde a Él. La adoración no es para que usted se llene. Sí hay un beneficio en adorarle al Señor, porque cuando yo adoro al Señor, mis cargas se me van, entra el gozo del Señor, pero yo no adoro por los beneficios, yo adoro porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Pero un cristianismo emocional sin fundamento bíblico produce cristianos inmaduros. A veces hay ofensas que no hemos sido sanados y no queremos perdonar. Y vamos domingo tras domingo cargando esas ofensas. Y eso al final lo que produce también es personas inmaduras, iglesias débiles. A veces la iglesia depende mucho de sus líderes, de sus pastores. Hay algunos que nos hace falta el compromiso delante del Señor. A veces el cristiano tiene la mentalidad de solamente consumir. Lléname, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor. Pero pocas veces le decimos, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y nos convertimos solamente en consumidores, pero no aportamos al reino del Señor, amén. También aquellos que son espiritualmente instables. Los creyentes que somos instables en nuestra vida espiritual. Un día creemos en Dios y el día mañana no creemos en Dios. Hoy, Señor, yo te voy a servir con toda mi vida, y mañana, pastor, yo no puedo llegar mañana. Hoy quiero leer la Biblia, mañana no quiero leer la Biblia. El que le falta el discipulado, el que no quiere ser discipulado. Hay personas que no quieren ser discipuladas. El creyente que no se deja ser discipulado, el creyente que se convierte en inmaduro. Todos tenemos que ser discipulados. Aunque usted no lo cree, el pastor también necesita ser discipulado. Nadie aquí es perfecto. Y como digo, Dios siempre nos está hablando constantemente. Si Cristo se tarda en llegar, imagínense que Cristo se tarda en llegar por lo menos otros 80 años. ¿Sabe cuántos servicios de domingo vamos a tener? Una cantidad. Y ¿sabe lo más interesante de esa verdad? Que cada domingo Dios va a seguir hablando.
Que cada domingo va a haber algo nuevo que Dios nos va a mostrar. La vejez, la edad, no importa del Señor. Hay algo que siempre Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Amén. Y por último puse el que resiste la corrección. Aquel que resiste la corrección espiritualmente hablando es aquel que es inmaduro. Y al final de cabo, si todos nos resistimos a la corrección, seremos una iglesia inmadura. Y cada iglesia inmadura tiene su límite, tiene su fecha de expiración. Dios no puede trabajar así. Amén. Y son estas cosas pequeñas que a veces son silenciosas, que no nos damos cuenta, que no vemos lo que le está pasando al hermano, que debilita nuestra iglesia. Son las zorras pequeñas que con el tiempo debilitan a nuestra iglesia como iglesia local. Amén. Y quiero hablar rápidamente. Tengo 3 puntos de la inmadurez. Porque comenzando el próximo domingo yo voy a traer cada domingo una verdad nueva. Una enseñanza que nos habla de una verdad de como iglesia local, como iglesia de Cristo tenemos que saber. Pero hoy en día yo quiero que nosotros entendamos la importancia de las zorras. Porque ¿qué vale saber la verdad si no somos capaces de ver las zorras, de poderlas detectarlas? Amén. Y quiero hablar rápidamente lo que la inmadurez produce en el creyente. Porque aunque usted no lo crea, está en juego en nuestra vida espiritual. Es que usted se mantenga inmaduro solamente porque usted se siente cómodo, no significa que su vida espiritual no está en juego. Amén. No sé si me hago explicar ahí. Pero quiero que entienda algo, iglesia, que una iglesia inmadura no solamente afecta al cuerpo de Cristo, pero también nos afecta individualmente. Por eso es que nos conviene como iglesia, nuestros hermanos, que todos caminemos juntos en la madurez de Cristo. No dejando ningún soldado atrás, como dicen. Vamos adelante. El que se cayó lo vamos a levantar. El que va adelante nos espera. Pero la idea es que como iglesia caminemos juntos. Pues la inmadurez sí va a producir en nuestras vidas cosas que tenemos que reconocer. Y si hoy en día usted reconoce nuestras cosas, es porque Dios nos está hablando. Es porque Dios te está mostrando tal vez una área en tu vida que dice, mira, tú sabes qué, es verdad. Caminaba en inmadurez. Yo a Zion lo quiero mucho, lo amo con toda mi vida, pero veo su inmadurez muchas veces. Y a veces trato de enseñarlo, pero su inmadurez tampoco me deja enseñarlo. Pero tenemos que reconocer que Dios quiere que crezcamos. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 4, 14. Efesios 4, 14. Mire lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mírenlo cómo comienza este versículo, para que no seamos niños fluctuantes. En otras palabras, iglesia significa que dentro de la iglesia hay niños espirituales. Tendremos cuerpos adultos, tal vez tengamos responsabilidades de adultos, pero espiritualmente hablando, somos niños. Y esta palabra va hablado con esas personas. Hay niños fluctuantes que se llevar por cualquier doctrina que les parezca. Porque no lo voy a mentir, hay doctrinas bonitas. Claro, ¿quién no quiere escuchar una doctrina donde dice da $100 y Dios te va a dar $1000? ¿Qué doctrina más bonita es que uno dé una ofrenda y uno esté sano del cáncer? Porque todas esas cosas sin fe no producen nada. Una ofrenda sin fe, una ofrenda porque alguien le dijo y no nació de su corazón, no le va a agradar a Dios, iglesia. Por eso que tenemos que estar
tener raíces profundas en la palabra de Dios. Digo conmigo, raíces profundas. Sin la verdad, iglesia, la persona se vuelve fácilmente ofendida. ¿Cuántos ofendidos están aquí hoy? No me levanten la mano. Las personas sin la verdad fácilmente son manipuladas, son fácilmente movidas, son fácilmente engañadas. Vive reaccionando espiritualmente. Y usted y yo no podemos ser reaccionando espiritualmente. Sabe que nosotros estamos como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a responder, pero no a reaccionar. Hay una gran diferencia en reaccionar y en responder. El que reacciona depende de una situación. Necesita que una situación suceda para reaccionar sobre ella. Pero el que es maduro, el que es firme, responde. Yo no necesito que Cristo me haga un milagro para yo reaccionar y decir, bueno, ahora sí voy a ser maduro. Ahora sí le voy a hacer caso al pastor. Ahora sí voy a ir a la iglesia. No, nosotros estamos llamados a responder. ¿Y a qué respondemos? A la cruz. A ese gran amor. Por eso es que usted y yo no reaccionamos, respondemos. Amén. Diga conmigo, yo no reacciono, yo respondo. El que reacciona con cualquier conflicto se va a mover. El que reacciona con cualquier opinión va a ser sacudido. Y el que reacciona es una persona que no tiene corrección. No va a poder entender y aceptar la corrección. Porque lo primero que uno va a pensar es que no, él está contra mía. ¿Verdad que sí? Y al final de cabo lo que produce eso es que nunca desarrollemos raíces en las cosas del Señor. Amamos al Señor, pero somos niños malcriados. No aquí, la que está ahí en la iglesia. Acompáñenme rápidamente a Hebreos 5:12 al 14, por favor. Estamos aprendiendo, iglesia. Hebreos 5:12 al 14, miren lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hermano, este es un llamado para que nos quedemos avanzando y creciendo. Comienza diciendo, ya era para que ustedes fueran maestros. Ya es para que ustedes supieran enseñar. Y no, usted no tiene que tener un título de maestro. Usted puede enseñar a sus hijos. Usted puede enseñar a su vecino. Usted puede enseñar en su trabajo. Y a veces decimos, no, eso solamente es para algunos. Pero no, la iglesia, que somos nosotros todos, debemos ser maestros de la palabra de Dios. La inmadurez, iglesia, lo que no va a hacer en nosotros es permanecernos espiritualmente infantiles. Lograremos mucho en esta vida, tendremos mucho en esta vida, pero espiritualmente somos niños pequeños, no entendiendo la profundidad, la verdad de Dios. Espiritualmente tal vez estamos sufriendo encadenados, no, eso mismo, con enseñanzas, con cosas que en vez de liberarnos, nos están limitando, se convierte en una carga. Por eso, iglesia, hay personas que viven o están en la iglesia por años y nunca logran a discernir las cosas de Dios.
Muchas personas por años escuchan predicaciones, pero tienen vidas sin transformación. Muchos tal vez asisten años tras años a la iglesia, pero siguen siendo inmaduros. Yo le digo esto no para que se sienta mal, lo digo para que nos levantemos, nos sacudemos y diga, es verdad. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. Un creyente sin verdad es lo que lo sostiene, eventualmente va a ser caído. Medias verdades no son verdades, iglesia. El único que habla medias verdades es el diablo. Es lo único que tiene él. Él es el único que te habla con medias verdades. Y si usted no tiene el conocimiento completo, si usted no sabe la verdad de Dios, esa media verdad para usted será verdad. Y por eso es que muchos caen y pierden su fe y se descarrilían. Señor, ayúdame. Pero voy mejorando, ¿sí o no? Y por último, una persona inmadura al final de cabo destruye su vida espiritual. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, mire el peligro grave que tiene una persona inmadura que está a punto de destruir su propia vida. Por eso que le invito esta mañana a que no se ponga cómodo con su inmadurez. La inmadurez en usted tiene que producir en usted un poquitito de ansiedad. Pero no una ansiedad de carga, una ansiedad para que lo despierte. Para decir, no puedo quedarme así. Tengo que levantarme. Dios ha hecho demasiadas cosas para mí, por mi familia, que tengo que responderle al Señor. Tengo que madurar porque muestro al Señor que lo amo cuando también yo maduro. Amén. Y como dice la palabra, si no cuidamos nuestra vida espiritual y no entendemos la importancia de nuestra madurez, vamos a terminar destruyendo lo que Dios ha considerado bueno. Note que no habla de pasión. Mire que no habla de su íntegra. Hay muchas personas que a veces se jactan por lo que hacen por Dios. Pastor, yo oro 40 horas al día. Pero hermano, solamente hay 24. No, pues pastor, yo oro las 40 horas al día. Todo eso es importante, iglesia, la oración, el ayuno, la búsqueda. Pero aquí también saber la palabra de Dios es vida. No se confíe, iglesia. No se confíe en lo que usted ve y lo que usted está entendiendo. Siempre tenga la responsabilidad de entregárselo al Señor. La ignorancia, iglesia, va a producir en nosotros la inmadurez. Muchas veces queremos ignorar verdades de Dios porque sabemos que nos exige a crecer. Muchas veces no queremos escuchar una prédica en particular, no queremos saber sobre este tema porque sabemos dentro de nosotros muy profundamente que nos va a exigir a crecer. Y vivimos viviendo vidas ignorantes para Dios, pensando que bueno, si yo no sé, Dios no me va a demandar. Pero no seamos personas ignorantes. No seamos personas que evitemos enseñanzas o prédicas o verdades que Dios quiere para su iglesia. Amén. Una persona puede amar sinceramente a Dios, amarlo con todo su corazón, con todo su ser, pero tener verdades y faltarle verdades fundamentales en su vida espiritual. El amor hacia Dios no tapa nuestra responsabilidad de saber de Dios.
Lo he dicho muchas veces, pero cuando yo tuve un perro, que me compré un perro a los 17 años, un boxer precioso, lindo, yo lo abrazaba, dejaba que dormía conmigo, jugaba con él. Y mi mamá siempre me decía, el perro no solamente vive de abrazos y besos. Tenía que sacarlo, hacer su necesidad, tenía que darle comida. Tenía una responsabilidad con el perro, no solamente de amarlo, pero también de cuidarlo. Y nuestra vida espiritual corresponde lo mismo. No solamente es amar a Dios, tenemos una responsabilidad de crecer en Él también. Amén. Quiero que se ponga de pie, iglesia. Y termino con esto. Prácticamente, iglesia, prácticamente, conmigo, prácticamente, el inmaduro vive guiado por sus emociones. Vive por sus emociones y por sus sentimientos y no por convicciones. Cuando el creyente comienza a vivir por emoción y por no convicción, vamos a hacer un desastre. Lo que vamos a hacer en la iglesia es un show. Tenemos que tener convicción. La única convicción verdadera es la que está en la palabra de Dios y que es revelada a través del Espíritu Santo. Prácticamente el creyente inmaduro es una persona inconstante, como compartíamos. Abandona fácilmente la iglesia, el llamado y los compromisos. El creyente inmaduro fácilmente es ofendido, todo lo molesta, cada corrección lo toma como un ataque personal. El inmaduro creyente produce en la vida de él prácticamente que depende de los hombres. Su fe sube si la prédica estuvo buena. Su fe sube si Jesús ministró bellamente. Mi fe sube si alguien me habló de Dios. Y seguimos a líderes y a personas y no a Dios. El inmaduro, iglesia, produce en su vida alguien que no tiene raíces. Y el que no tiene raíces no puede resistir espiritualmente. Un árbol no se cae con el viento porque tiene raíces. Y mientras más profunda sean sus raíces, más difícil es el árbol que se caiga. Amén. En otras palabras, iglesia, no estamos llamados a vivir o sobrevivir como iglesia domingo tras domingo. Si tu vida espiritual depende domingo tras domingo, estamos mal, iglesia. Y está mostrando que somos inmaduros. No es por emoción, iglesia. Hay que tener raíces. Amén. Y termino con esto. Mateo 13:20. Cristo mismo lo enseñó. Él dice, y el que fue sembrado en predagales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, lo tropieza. Vio que la emoción no es el problema, porque dice, él escuchó la palabra de Dios y la recibió con gozo. Ese no es el problema, iglesia. El problema es que no tuvo raíces. Muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos gozamos, nos sentimos la presencia, pero no hicimos raíces. Diga conmigo, hoy día yo he hecho raíces. Pero diga conmigo, hay esperanza para mí y para mi hermano. La iglesia está llamada a madurar, iglesia. Es nuestro deber, iglesia. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del compromiso del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de la iglesia hoy en día. Amén. Llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesús. Hoy día te invito, iglesia, que no te mantengas en una infancia espiritual. Que no dependas por tus emociones. Que no vivas tu vida espiritual como un turista. Que solamente estés mirando y tomando fotos y tomando memorias, pero nunca siendo un ciudadano del reino de Dios. Que esta mañana, iglesia, que Dios nos ayude domingo tras domingo a madurar. Que cada domingo su verdad sea más clara en nuestras vidas. Que podamos resistir al enemigo. Que
que podamos echar raíces en nuestras iglesias, que nos pueda despertar un deseo para servirle, que como dice Joel, que en mi casa y yo serviremos al Señor, que podamos ser una iglesia centrada en las enseñanzas de Cristo, iglesia. Te invito esta noche, esta mañana, que usted cierre sus ojos. Ahí donde usted está, dígale: Señor, ¿dónde me hace falta echar raíces, Señor? Señor, ¿será que estoy viviendo por emoción o estoy viviendo bajo tu verdad, Señor, Padre? Oh, Señor, te pido que esta mañana tú me muestres, Señor, las pequeñas cosas que me están debilitando mi caminar contigo, Señor. Revela, Señor Padre, las cosas que me están impidiendo, Señor Padre, echar raíces, Señor Padre. Señor, te pido que esta mañana tú reveles, Señor, si realmente estoy madurando, Señor, o simplemente estoy asistiendo a una reunión el domingo, Señor Padre. Señor, esta mañana, Señor, como iglesia, nos unimos en un mismo sentir, Señor Padre. Y yo sé que tú nos has hablado, Señor Padre. Señor, te pido, Señor, que esta palabra no solamente haya caído en una buena tierra, Señor, pero que pueda echar raíces, Señor Padre. Sabiendo, Señor Padre, que tú nos has llamado a madurar, a crecer en tu palabra, Señor Padre. Esta mañana, Señor, llamamos, Señor, delante de ti, Señor, todas esas zorras pequeñas, Señor, que se han tal vez levantado. Tal vez todas esas cosas que al ojo visible no se ve, Señor Padre. Pero si hoy hay falta de perdón, Señor, si hay, Padre, en nuestros corazones el rechazo del ser discipulado, el de ser corregido, Señor Padre, Señor, te pido que hoy, esta mañana, Señor, tú nos liberes de esas mentiras, Señor Padre. Señor, hoy te pido, Señor, que como iglesia, Señor Padre, podamos echar al fuego, Señor, todo lo que venga delante de ti, que nos robe de tu gran bendición, Señor Padre. Te pido, Señor, que esta mañana, Señor Padre, que crezcamos como iglesia, Señor, local. Palabra de Fe tiene grandes cosas, Señor Padre. Yo sé que tienes grandes visiones, grandes misiones, Señor Padre, pero necesitamos madurar, estar listos para la gloria que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Levanta líderes maduros, levanta pastores maduros, maestros maduros, creyentes maduros, Señor Padre, para tu gloria, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno, Señor Padre. Perdónanos, Señor Padre, si hemos entrado, Señor, a tu altar con emoción, Señor Padre. Perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas por emoción, Señor Padre. Perdónanos por ser inconsistentes, Señor Padre, contigo, Señor Padre. Sabiendo que tú eres constante con nosotros, Señor Padre. Sabiendo que tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son nuevas, Señor. Y te pido como iglesia, Señor, que nos ayudes nunca, Señor, nunca abusar de esa gracia, nunca abusar de esa misericordia, Señor. Perdónanos, Señor Padre. Perdónanos, Señor, esta mañana, Señor Padre, por nuestras fallas, nuestros pensamientos. Padre, todo lo que tal vez produzca debilidad, Señor Padre. Señor, ayúdanos a crecer en tu palabra, Señor Padre. Ser maestros de tu palabra, Señor Padre. Espíritu Santo, pon un deseo de buscar tu palabra, Señor, día tras día, Señor. En las mañanas, en las tardes, en nuestro tiempo de lunch, donde sea, iglesia, busquemos de Dios. Dios quiere madurarte, quiere hacerte crecer, quiere revelarte cosas que solamente el maduro puede entender. Gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno, Señor Padre. Ahí donde usted está, levante su mano y diga: Señor, esta mañana ayúdame a echar raíces, Señor Padre. Raíces profundas con tu palabra, Señor Padre. Ayúdame a mí, Señor, a ser el buen ejemplo, Señor Padre. Para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mi iglesia, Señor Padre. No dejes, Señor Padre, las cosas pasajeras, Señor. Las cosas que tal vez el mundo me ofrece, Señor Padre. Robarme de tu gran bendición, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Úsame, Señor Padre. Levántame, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Te doy gracias, Señor Padre. Mientras entonamos esta canción y terminamos adorando al Señor, si usted quiere pasar al frente y que oremos por usted, yo le invito a que pase adelante.
Si usted siente de parte del Señor y dice, es verdad, pastor, yo creo que hay áreas en mi vida que hay inmadurez, necesito crecer, necesito que el Señor me ayude. Yo quiero que usted pase adelante sin pena. Y vamos a orar por usted. Y toda la iglesia adorando al Señor. Amén. Gracias, Señor Padre.